para tener un... Pónganse sus chamarras, el logo, ¿por qué no se ponen sus mandiles? Sí, ya te digo. Se pueden decirlo, pero esto lo agarro así como... Vamos a dar inicio, vamos a empezar la sesión del día de hoy del servicio de ortopedia mixta. El día de hoy vamos a revisar el tema sobre el tratamiento de la gonartrosis mediante la viscosuplementación, enfocado un poquito más hacia el producto Symvisc. Para ello nos acompaña hoy el doctor Edgardo Chávez Hinojosa. Él es médico ortopedista y está adscrito al Hospital de López Mateos de ISSSTE. Un tema interesante, sin duda alguna, y para ello pues un experto. Doctor, ahora adelante, muchas gracias. Gracias. ¿Le pediré? Ok. Sí. ¿Llega la cámara? Sí, exacto. Gracias. Si la O, doctor, hasta la D es error de mis papás. Edgar. Ok. Exactamente. Es cuestión de su barba. De nuevo, no tiene nada Symvisc, realmente no es tanto un poquito enfocado, es completamente la plática enfocada hacia lo que es el Symvisc y la utilización, como sea, ya se sabe, para el manejo de la osteoartrosis. No es un producto nuevo, no tiene nada, no hay grandes cosas ni novedades en relación al mismo, simplemente hacer un recordatorio de cómo es, cómo funciona, para qué sirve, por qué lo podemos utilizar, cuál es la diferencia con los otros viscosuplementos que existen en el mercado y con la otra clase de productos que se están empezando a utilizar, específicamente Fibroquel, que se está utilizando. Hay por ahí un protocolo que hicieron ustedes acá, no sé si aquí o en Más Verdes, que nosotros hemos seguido también allá en el hospital y hemos tenido algunos buenos resultados de eso. Si quieren, lo platicamos. Ya lo volvieron a ver, sí, que debe ser el responsable. Bueno, de los que al igual que yo utilizan Fibroquel para el manejo de la osteoartrosis, que ya hay algunos artículos buenos publicados que dicen que sí funciona y el por qué funciona, pero vamos a enfocarnos principalmente en este caso a la utilización de Symvisc. Vamos a hablar lo que es la OA, lo que es la fisiopatología, cómo funciona Symvisc, cuál es la situación, la diferencia contra Symvisc One y cuáles son las expectativas a futuro. Obviamente el pequeño gran problema que nos vamos a enfrentar y que ya nos estamos enfrentando, lo están ustedes viviendo, lo estamos viviendo nosotros a nivel institucional también, a nivel del ISSSTE, es precisamente esto. La incidencia de osteoartrosis va en incremento, cada día es más frecuente, cada día es más importante, cada día están más sintomáticos los pacientes y va la expectativa o el promedio, esta es la perspectiva futura, cómo ha ido creciendo la población en millones de pacientes que pueden llegar a estar con sintomatología de osteoartrosis y la gran mayoría de ellos, principalmente lo sabemos, está enfocado a problemas de la rodilla. Como saben, por desgracia, las mujeres, su expectativa de vida superior les condiciona que sean las que con mayor frecuencia tengan mayores problemas de osteoartrosis. No es ninguna cuestión de índole de género ni nada, pues simplemente el hecho de que tienen una mayor expectativa de sobrevida. Es una gráfica de lo que nos habla de lo que nos espera a futuro, principalmente en Latinoamérica, y cómo vamos viendo los picos que a partir de los 40 años empiezan a elevar, tienden a disminuir, pero pues obviamente se mantienen elevados en las últimas décadas de la vida, muy seguramente relacionadas precisamente con esto. A mayor expectativa de vida, mayores probabilidades de tener sintomatología, mayores probabilidades de necesidad de manejo médico y o quirúrgico para esta clase de pacientes. Y esto es lo que nos espera, o sea, estamos hablando de que la osteoartrosis es un problema que va a condicionar gastos excesivos por todos los medios de salud, de todos los niveles, a todos los países. Hablamos de Europa, hablamos de Estados Unidos, hablamos de América Latina como tal, y va a ser muy difícil encontrar un sistema de salud que pueda tolerar la gran demanda que van a requerir estos pacientes para el tratamiento médico como tal. Y se habla ya de que obviamente estamos hablando de que los gastos pueden estar muy relacionados de manera muy comparativa con los pacientes que tienen problemas de diabetes, de hipertensión. Estamos hablando de que los gastos pueden llegar a ser lo mismo. Obviamente la cuestión aquí es que los americanos acostumbran mucho a hacer cirugía, acostumbran mucho a operar a pacientes de reemplazos articulares a edades muy tempranas y en etapas muy tempranas, y obviamente para ellos les ha aumentado de una manera muy importante, a grado tal de que se habla de costos relacionados en los Estados Unidos hasta de 60 billones por año, nada más para el manejo de las osteoartrosis, y eso es ahorita. Si lo pensamos
hacia futuro, que va a ir en incremento, que se habla de un incremento muy importante en la expectativa de sobrevida y de la sintomatología del paciente, obviamente se van a ir de una manera muy importante a altos costos. Esta es una diapo que a mí yo la tomo con mucha reserva, porque dicen los americanos, 95% de las cirugías que hacen de artroscopía de rodilla se hacen por lesiones del cuerno posterior del menisco medial. La cirugía artroscópica en los Estados Unidos es la cirugía que más hacen los cirujanos ortopedistas, y el 95% de ellas están relacionadas con lesiones del cuerno posterior del menisco medial. Siempre hemos dicho que cuando queremos que una compañía aseguradora nos autorice una cirugía artroscópica, lo único que tenemos que hacer es pedirle resonancia magnética. 95% de probabilidades de que salga una lesión del cuerno posterior del menisco medial. Eso es error del software, es problema de la resonancia magnética. Hay que tomarlo con mucha reserva esta situación, pero sí debemos de saber, nos debe dejar en claro el hecho de que la cirugía artroscópica relacionada por dolor de rodilla en los Estados Unidos es ampliamente utilizada y es algo de lo más común que hacen ellos. Y pensando a futuro, esta es la expectativa que tienen los americanos de cómo se van a ir incrementando con el paso de los años, obviamente relacionado con los cambios de estilo de vida, con los traumas repetitivos, con la expectativa de sobrevida de los pacientes, con la obesidad, con lo que ustedes gusten, quieran, pero la prótesis de rodilla va para arriba, probablemente sea la que vayamos a realizar con mayor frecuencia en un futuro, y obviamente esto es en lo que vamos a tener que incidir y de lo que vamos a tratar de hacer en un corto periodo de tiempo. Realmente hablarles a ustedes, que lo saben perfectamente, de qué es la osteoartrosis, cómo se desarrolla y los cambios que estamos viendo, hasta está de más, pero nada más recordar que todo esto lo podemos ver: cambios degenerativos a nivel del menisco, de cartílago, lesiones ligamentarias, disminución de los espacios articulares, osteofitos, cambios en el eje mecánico y todo lo que representa la artrosis como tal. Aquí lo importante, hablando ya, entrando un poquito de lleno en el cómo y el por qué funciona la viscosuplementación, es hablar del ácido hialurónico. Y lo que estamos hablando, y lo más importante de todo esto, que es más el rollo de bioquímica y de este tipo de cosas, es entender que el ácido hialurónico tiene una mecánica y tiene una estructura que básicamente son una cadena larga con enlaces cruzados, y que esto le permite obviamente tener una mejor capacidad para poder distribuir las cargas, tolerar las fuerzas de cizallamiento y permitir que la articulación se pueda nutrir y pueda tolerar toda la mecánica normal que tiene la articulación sin que haya daño en el cartílago articular. Lo que sabemos del líquido sinovial va a producir protección, lubricación y va obviamente a distribuir las cargas, y se habla de que tiene cierto efecto analgésico y antiinflamatorio, aunque esto va más relacionado al hecho de cómo puede llegar a funcionar el ácido hialurónico que aplicamos a la hora de hacer la viscosuplementación. Se sintetiza principalmente en la membrana sinovial, se metaboliza a nivel hepático, y la mayor parte del ácido hialurónico lo vamos a contener concentrado a nivel del cartílago articular, posteriormente la membrana sinovial y el líquido sinovial como tal, que básicamente es cómo se va a ir distribuyendo. Y esto es lo importante del ácido hialurónico. Obviamente, cuando tenemos movimientos como la deambulación normal, cuando no hay prisas, cuando no hay demasiada carga, va a adquirir una disposición horizontal, y cuando estamos hablando de impacto, tiene cambia su distribución para poder tener una mejor tolerancia a las fuerzas de cizallamiento y mejorar la distribución de las cargas y evitar el daño al cartílago articular como tal. ¿Por qué es importante esto? Porque obviamente a la hora de que tenemos un paciente con artrosis, va a cambiar la fisiología normal de la articulación como tal, y lo que sucede es que aumenta la degradación de las citocinas y disminuye la síntesis de las citocinas antiinflamatorias. Esto va a condicionar un cambio a nivel articular, que es lo que va a hacer que a la hora de que aumenta la degradación va a haber un incremento importante del dolor, del proceso inflamatorio, y lo que va a condicionar la sintomatología del paciente. Esto yo creo que todos lo sabemos, ¿no? O sea, a final de cuentas, cuando hablamos o cuando el paciente nos pregunta ¿por qué tengo artrosis? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a los demás? ¿Por qué si yo tengo 40 y mi vecino que tiene 60 no le duele? Es porque hablamos de esto. Existen tantos factores condicionantes que no podemos decir en realidad cuál es el factor condicionante primordial para condicionar la osteoartrosis. Se habla de obesidad, de microfracturas, de tensiones anormales, cambios en los ejes mecánicos, actividad física,
el envejecimiento, enfermedades inflamatorias autoinmunes, enfermedades de depósitos de cristales y demás. Y se habla de todo ello porque no existe un factor condicionante directo específico que pueda ser el que condicione directamente el daño al cartílago articular o al cual se lo podamos atribuir directamente. Entonces todas estas cosas van a condicionar un cambio en el cartílago, lo van a comprometer, van a venir los cambios físicos y bioquímicos que van a condicionar la ruptura del cartílago y por ende el inicio de la sintomatología por artrosis. Esto es lo que sucede con el líquido sinovial. Estamos hablando de que en un paciente joven y sano, que tiene una articulación enteramente normal, tiene un peso molecular, tiene una elasticidad y tiene una viscosidad. Y en el paciente que tiene una osteoartrosis, su peso molecular, la elasticidad y la viscosidad se van a ver disminuidas. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque más adelante lo vamos a explicar con mayor detalle, pero básicamente es por el hecho de que Symbies como tal es el que mejor emula al líquido sinovial sano. Hablar de osteoartrosis, estamos hablando de que el paciente va a tener dolor, que está relacionado con la locomoción, va a haber rigidez, que es de predominio matutino, puede haber dolor o rigidez que tiene que ver con los cambios en los factores ambientales, hablando de humedad y frío por el fenómeno inflamatorio, que son factores condicionantes. Todo el mundo se queja y en realidad muchas veces no podemos explicarle al paciente por qué sigue con los cambios de presión barométrica, hablando de frío y de humedad, va a haber un incremento importante de la sintomatología dolorosa, y lo más importante y lo que le queja más al paciente es que deja de hacer sus actividades normales porque se va a ver impedido por la inflamación, el dolor y la rigidez como tal. Obviamente hay cambios radiográficos, aunque existen muchas clasificaciones y estas varían dependiendo de quién las utilice, quién las diseñó y cuál nos guste utilizar a cada uno de nosotros. Yo no creo que exista un grado 0 como tal, y para mí empezamos con un cambio, un grado 1 sería lo completamente normal, una articulación, y vamos a ir disminuyendo obviamente la disminución de los espacios articulares, las deformidades, los osteofitos, los quistes óseos, hasta que en un grado 4 vemos prácticamente una anquilosis como tal. Decir o corroborar, creer que esto es enteramente normal, normalmente no es así, aunque casi siempre van de la mano. El peso molecular tiende a disminuir, igual que la elasticidad y la viscosidad van a tender a disminuir conforme vamos incrementando en el grado de la artrosis como tal del paciente. Tomarlo con un poquito de reserva estos datos. ¿Por qué? Porque ustedes saben perfectamente que no siempre la imagen radiográfica va de la mano con el grado de sintomatología que puede llegar a tener el paciente. ¿Cuántas veces no hemos visto un paciente con un grado 1 que prácticamente está en un grito de dolor? ¿Cuántas veces no hemos visto un grado 3, un grado 4 donde el paciente se mueve y prácticamente parece que no le duele absolutamente nada, y nos preguntamos cómo es posible que se pueda caminar y resulta que no tiene ninguna molestia? Para el diagnóstico de la OA, diagnósticos clínicos, los datos clínicos, en comparación obviamente con los datos radiográficos, que es lo que nos va a hacer el diagnóstico como tal de esto. La viscosuplementación no es nueva, la viscosuplementación ya tiene muchos años en el mercado. Symbies, de hecho, prácticamente podríamos decir que fue el precursor, si no es que el precursor como tal, de los primeros medicamentos que se llegaron a utilizar como viscosuplementación. Hay muchos artículos que hablan de que funciona, hay gente que lo recomienda, hay gente que dice que realmente usar Symbies o usar agua simple o dar cualquier clase de placebo es exactamente lo mismo. Sin embargo, la mayoría de los artículos demuestran que la viscosuplementación tiende a disminuir el dolor, mejora la calidad de vida del paciente, permite disminuir la sintomatología dolorosa y le va a permitir a la mayoría de los pacientes deambular y disminuir la cantidad de analgésicos y antiinflamatorios que puedan llegar a necesitar. ¿Por qué lo decimos? Porque obviamente cuando llega un paciente con osteoartrosis a la consulta de primera vez, decimos ¿dónde empezamos con el paciente? Hay que empezar obviamente por el principio, valga la redundancia, y estamos hablando de cambiar hábitos higiénicos, laborales, la disminución del peso, el cambio de actividades físicas en algunas ocasiones, la necesidad o no de llegar a utilizar antiinflamatorios. Como se pueden dar cuenta, ellos hablan de antiinflamatorios de receta libre o los que requieren receta. Todos sabemos que en México todos los antiinflamatorios están disponibles a libre demanda por el paciente, así que no podemos hacer una diferenciación entre estos dos. A los americanos les gusta muchísimo utilizar el paracetamol y el ibuprofeno, y por eso, como estas gráficas están basadas en los estudios o los trabajos que hacen los americanos,
Por eso es que el acetaminofén lo ponen como primera línea. Recordar que hoy en día las clínicas del dolor apoyan y confían mucho en el uso del paracetamol para el manejo del dolor en el paciente con dolor crónico, pero a dosis más altas, no a las dosis tradicionales que estamos acostumbrados de 500 miligramos cada 6, sino hasta 1 gramo cada 8 horas, que tienen mejor efecto, y sobre todo si los llegamos a utilizar con los opioides. Los opioides que hoy en día se han puesto de moda, que están cada vez clínicas del dolor lo recomiendan utilizar más. La combinación de opioides con paracetamol es bastante buena y nos da mejores resultados. No hay que tenerle tanto miedo al utilizar los opioides, los derivados opioides, específicamente tramadol, que es uno de los que se ha puesto más en boga, y recordar que el paciente con dolor crónico va a responder mejor al uso de un analgésico que de un antiinflamatorio. Los antiinflamatorios, después de cierto tiempo del paciente con dolor crónico, van perdiendo su utilidad y llegan a ser necesario utilizar más los analgésicos puros, y por eso pueden llegar a tener mejores resultados que el uso del paracetamol o de los mismos derivados opioides. Recordarle nada más al paciente que probablemente las primeras dosis de utilizar opioides puede llegar a haber algo de náusea, mareos, algo de constipación, que eso es algo que a veces se nos escapa. Más que la náusea o la sensación de sudoración fría o algunas otras cosas, es más común que el paciente que toma tramadol específicamente pueda llegar a tener problemas de estreñimiento. Entonces, recordarle que eso puede ser debido al uso de los opioides, utilizar un procinético como tal para poder tener mejores resultados. Los AINES tópicos, hay quien dice que sirven, que no sirven. La gran mayoría de las veces, todos lo sabemos, son más por la situación de la sensación de que el paciente se está haciendo algo para realmente poder mejorar. Y entre todo esto, que lo marcan ellos como una pirámide, debemos obviamente de individualizar a cada paciente y determinar, dependiendo del grado de sintomatología, dónde vamos a empezar, pero sobre todo valorar la necesidad de poder utilizar todo este tipo de cosas, inclusive los esteroides intraarticulares desde la primera visita, o la necesidad de iniciar la visosuplementación, porque todos los pacientes son independientes, todos son diferentes, todos responden diferentes a los tratamientos médicos, y hoy en día hay que recordar que la mayoría de los pacientes que vamos a ver cada vez con mayor frecuencia, y debido a los cambios en la dieta, la alimentación, los estilos de vida, cada día vemos pacientes más jóvenes con sobrepeso, con obesidad, con diabetes, con hipertensión, que llegan a requerir el uso de otra clase de medicamentos. Y la expectativa de vida de nuestros pacientes, como ha venido creciendo, eso también nos va condicionando que cada vez veamos otra clase de patologías que vemos en el paciente crónico, hablando de neumopatías, cardiopatías y algunas otras cosas. Recordar que todos son independientes, pero que lo que buscamos con todos es aliviar el dolor, mejorar la función y preservar la independencia de los mismos pacientes. Y para esto, obviamente, recordar que todo esto lo debemos utilizar según las necesidades del paciente, y dependerá del momento en el que se encuentre de lo que vayamos a hacer, inclusive la necesidad de los procedimientos quirúrgicos, que al final de cuentas lo que vamos a tratar de hacer es tratar de disminuir la necesidad de estos procedimientos como tal. Por eso vamos a tratar de modificar algunas actividades de la vida diaria, modificar las actividades laborales, el pedir que utilicen analgésicos o antiinflamatorios cuando lleguen a requerir, valorar la necesidad de los corticoides o la viscosuplementación, y lo que les mencionaba, la necesidad de utilizar opioides como primera línea de manejo para el dolor en su clase del paciente. Recordar que todos los pacientes, una vez que les vamos a modificar su estilo de vida, pedirles que caminen más, que cambien, no pasen demasiado tiempo de pie, demasiado tiempo sentados, que empiecen a tener una actividad física más importante, eso va a permitir mejorar la motilidad, la funcionalidad, la fortaleza muscular, y eso va a condicionar también que ayude en parte la sintomatología dolorosa del paciente. Aunque haya quienes digan que no funciona como tal, o haya ciertas dudas en que si realmente puede funcionar esto o no, la mayoría de los estudios indican que sí. De hecho, cuando hablamos específicamente de la terapia física en el manejo de la osteoartrosis, se habla de una mejoría significativa del paciente que llega a tener dolor por osteoartrosis. El solo hecho de dar terapia física. Si la terapia física la combinamos con el uso de analgésicos, de antiinflamatorios, de viscosuplementación, de corticoides intraarticulares, disminución de peso, obviamente nuestros resultados van a ir mejorando.
y lo que pretende la terapia física principalmente es disminuir inflamación, disminuir dolor, mejorar la fortaleza muscular, quitar las contracturas. Sabemos que la principal causa de la sintomatología dolorosa en la rodilla es la patelofemoral, que es el coco de prácticamente de nosotros, y obviamente hay que mejorar la motilidad de la rótula y quitar las contracturas de los isquiotibiales. Recordar que como un mecanismo de defensa la rodilla se va contracturando y no es tanto el dolor intraarticular, sino el periarticular, que a veces pueda llegar a condicionar la sintomatología dolorosa en los pacientes. Es lo que les comentaba, cuando hablamos exclusivamente de terapia física, el dolor, la pulsión y la rigidez van mejorando cuando solamente usamos terapia física. Si esto lo combinamos con el uso de analgésicos ellos los llaman de venta libre, hablamos de simplemente de lo que tengamos en cuadro básico o de lo que pueda llegar a comprar el paciente en medio privado, obviamente va a mejorar mucho más el paciente. Es importante recordar que las combinaciones nos van a dar mejores resultados que si solamente vamos de manera individual. No es lo mando a rehabilitación, si no se le quita le doy antiinflamatorios, sino es le mando a rehabilitación con antiinflamatorios y lo mando a nutrición para disminución de peso y este tipo de cosas para que el paciente pueda estar en mejores condiciones. Y esto es lo que les comentaba hace un momentito, o sea, recordar que a veces la principal causa de sangrado de tubo digestivo es el ortopedista. No somos los responsables de que los pacientes lleguen con sangrado de tubo digestivo a cada rato a las unidades de urgencias, y es precisamente por el uso crónico de los antiinflamatorios. Nos damos a destajo, a veces naproxeno en la mañana, diclofenaco en la tarde, piroxicam por la noche, y además te untas Lonol en la rodilla para que no haya ningún problema. Es cierto, los antiinflamatorios producen daño gástrico, y hoy en día los COX-2 están ampliamente relacionados con daño cardiovascular, pero la parte de la que se nos olvida y la que tal vez sea la más importante, donde a lo mejor no nos preocupamos demasiado, es en esto. Todos los antiinflamatorios, el uso crónico causa daño renal, y el paciente diabético, el paciente hipertenso que además toma antiinflamatorios, lo vamos a aproximar con mayor rapidez a un daño renal crónico. Nos preocupamos por protegerle el estómago y le damos omeprazol. Entonces, omeprazol, el uso crónico, causa daño renal también, por si fuera poco. Entonces hay que considerar eso, porque el número creciente de la demanda de pacientes renales va en incremento, y lo vamos a ayudar nosotros a los nefrólogos y a las unidades. Nosotros vamos a ir ayudando, así como hemos ayudado a los gastros, ahora vamos a ayudar a los nefrólogos, precisamente por el uso crónico de los antiinflamatorios. No temer a los opioides. Los opioides son una buena opción, una buena alternativa. Tenemos ya varias opciones en el mercado a dosis más bajas. No tenemos que ir con 100 miligramos cada 8 horas. Con 25 a 37,5 llega a ser suficiente, y podemos irlos dosificando. Ya tenemos opioides en presentación en gotas que nos pueden permitir dosificarlo y jugar con los efectos secundarios como tal. Recordar que náuseas, vómito, estreñimiento son las molestias que normalmente va a presentar el paciente inicialmente, y posteriormente, de ser necesario, recomendar un procinético. Y de ser, solamente va a ser al principio, una vez que el cuerpo se adapte, esta clase de sintomatología va a ir desapareciendo. Va a funcionar mejor un opioide combinado con un AINE, además de la terapia física, que darlos por separado, que eso es otra importante. ¿Ok? Todos hemos inyectado y todos hemos pedido que hemos hecho infiltraciones con el uso de corticoides. Es ampliamente conocido, nosotros los utilizamos, es la adoración de los reumatólogos. No hay un paciente que vaya a consulta de reumatología que difícilmente salga sin que le hayan aplicado, le hayan hecho una infiltración, y es algo muy común. Aquí la situación es que la aplicación de corticoides intraarticulares va a producir un rápido alivio del dolor, va a producir un gran alivio de la sintomatología dolorosa, pero se habla de que no se deben realizar más de 3 aplicaciones en una misma articulación en el periodo de un año, porque los corticoides intraarticulares van a condicionar mayor daño al cartílago articular como tal. Recordar que el corticoide va a producir alivio inmediato del dolor,
pero no va a influir de manera importante en la progresión de la artrosis como tal. Simplemente es como parte de un tratamiento y que esto nos va a permitir que el paciente se pueda sentir bien en un periodo corto de tiempo. A diferencia de la viscosuplementación, a diferencia del corticoide, a la hora que lo aplicamos el paciente no se le va a quitar el dolor. Es más, va a salir del consultorio diciendo, me duele más. Primeras 24 a 48 horas el paciente va a decir, me duele más que antes de que me inyectara. La diferencia está en que la viscosuplementación como tal, al ser un tratamiento de largo plazo, nos va a producir un alivio y nos va a condicionar una variación o una modificación dentro de la estructura del cartílago articular por la función del ácido hialurónico como tal, que nos va a evitar que la progresión de la enfermedad se vaya a la misma velocidad. No va a producir un alivio inmediato, va a ser un alivio en el largo plazo, y esa es la diferencia importante en relación al uso de los corticoides. Hay muchos artículos que dicen que la viscosuplementación sí funciona muy bien en grado 1 y grado 2, bien a secas en un grado 3, y en un grado 4 nos hablan de que funciona de regular a mal. ¿Qué hablamos de regular a mal? Los estudios indican que hacer la viscosuplementación a un paciente con una artrosis grado 4 le puede producir un alivio de hasta un 40% de la sintomatología en un periodo de 6 meses. Si un paciente crónico, diabético, hipertenso, que además toma antiinflamatorios o analgésicos de manera rutinaria, logramos disminuirle la dosis de antiinflamatorios de 3 al día a 1 cada tercer día, nos lo va a agradecer. Y esto obviamente está reforzado como tal, y ahorita vamos a ver un artículo en relación a esto. Dentro del procedimiento, de los procedimientos quirúrgicos para el manejo de la artrosis, esto es lo más común, las famosas limpiezas articulares artroscópicas. ¿Qué hacemos? Una cirugía a la carta, entramos, vemos qué es lo que encontramos, reparaciones condrales, reparaciones meniscales, si es necesario reparaciones ligamentarias, sinovectomías, liberaciones retinaculares, lo que pueda llegar a necesitar el paciente. ¿Qué buscamos? Disminuir inflamación, disminuir dolor, disminuir sintomatología, que el paciente se reintegre rápido en sus actividades, al ser un procedimiento que pueda hacerse como una cirugía de corta estancia y que el mayor beneficio es precisamente la rápida reincorporación de las actividades laborales. Esto ha permitido que cada día la lleguemos a utilizar con mayor frecuencia. Recordar que obviamente muchos de los resultados que podamos tener con la cirugía artroscópica van en relación al grado del daño articular que podamos encontrar. No es tanto si somos muy buenos o somos muy malos, si nos tardamos poquito, nos tardamos mucho. Va más en relación al grado del daño articular que encontremos, los resultados en el procedimiento artroscópico. Algunos artículos dicen que después de una artroscopía en el postoperatorio, obviamente continuar con los antiinflamatorios, los primeros días, empezar la fisioterapia en el periodo corto de tiempo. Si el paciente a las 5 semanas no ha mejorado la sintomatología dolorosa, valorar la aplicación de un corticoide intraarticular. Si no ha mejorado, inclusive a partir de la 9ª semana se valora la posibilidad de hacer la viscosuplementación, y de no mejorar a partir de la semana número 16, inclusive valorar la necesidad de un reemplazo articular como de rodilla. No vamos a entrar en tantos detalles, sabemos lo que es una prótesis de rodilla, sabemos las dificultades técnicas que esto implica, que se requiere un cierto entrenamiento, que no cualquiera puede realizar, aunque en apariencia técnicamente todos podemos hacerlo, se requiere cierta experiencia para poder tener los resultados adecuados, y que daríamos también, estos resultados varían de acuerdo al implante que podamos llegar a utilizar como tal. Además de ser una cirugía de alto costo, de alto riesgo, la necesidad de utilizar antitrombóticos, etcétera, etcétera, el número de días de hospitales, etcétera, etcétera. Entonces, recordar que para tratar la osteoartrosis debe ser un enfoque multimodal, donde vamos a utilizar todo lo que tenemos, todo el armamento que tenemos y de lo que hemos estado hablando como tal. ¿Cómo nos ayuda la viscosuplementación? Hablamos de viscosuplementación como tal para no ponerle título a un producto como tal. La viscosuplementación nos va a ayudar modificando el entorno intraarticular, mejorando la producción de ácido hialurónico, disminuyendo la fricción, disminuyendo las fuerzas de cizallamiento, mejorando la funcionalidad del cartílago articular como tal. Recordar que es un procedimiento bien tolerado, que es un procedimiento que va a producir un alivio en el largo plazo, no va a ser inmediato.
Inclusive se habla de que el efecto final o el efecto inicial, mejor dicho, de la viscosuplementación ocurre a partir de un mes de haber terminado la viscosuplementación como tal. Hablemos de una sola aplicación, Symbics One, hablemos de 3 aplicaciones del Symbics tradicional, de 4 de algún otro de los otros que existen en el mercado, o de 5 inclusive de los que llegan a existir en el mercado. Dependiendo cuál utilicemos, aproximadamente hasta el mes de haber terminado la viscosuplementación, de haber terminado el esquema que hayamos elegido, es cuando en realidad vamos a empezar a ver la mejoría como tal. ¿Y esto a qué se debe? Precisamente a esto, a que el ácido hialurónico, principalmente el de Symbics, es el que asemeja mucho más al ácido hialurónico convencional. Symbics es un producto de ácido hialurónico de cadena larga, como lo vimos al principio, con enlaces cruzados que se van a ir degradando paulatina y progresivamente, y esto es lo que le va a permitir una larga duración en comparación con el resto de los viscosuplementos, que son de cadenas mucho más cortas, que se degradan más rápido y que nos van a dar un efecto de menor tiempo de duración como tal. Y esto, repito, básicamente es precisamente por que el Symbics se asemeja más al ácido hialurónico convencional por la longitud de la cadena y por sus enlaces cruzados. Si nosotros hacemos el comparativo, se va degradando mucho más lento que los demás, y este es el comparativo entre lo que es el Symbics original y comparado contra un líquido sinovial normal, que básicamente se asemeja demasiado al líquido sinovial normal. Y si lo comparamos contra todos los demás que existen en el mercado, obviamente todos los demás van a tener ciertas diferencias, además de la diferencia en el peso molecular, la elasticidad y la viscosidad. Obviamente el hecho de que tenemos mucho más experiencia con Symbics en el mercado, pues que tenemos que llamarle, que a final de cuentas Symbics va a ser el gold estándar definitivamente de toda la viscosuplementación que puede existir. ¿Por qué? Porque fue el primero, simple y sencillamente, y es el con el que más experiencia se tiene, y al ser con el que más experiencia se tiene que ser el gold estándar, y cualquier producto nuevo que pueda surgir en el mercado tendrá que ir a ser comparado contra Symbics. Vemos hoy en día todo esto lo que tenemos disponible en toda América Latina. Vienen 2 o 3 productos más que están por salir al mercado, y a diferencia de ellos, probablemente la mayoría van de 3 a 5 dosis. A diferencia de estos Symbics tradicionales, solamente son 3 aplicaciones, y actualmente se cuenta con la posibilidad de hacer una sola aplicación. ¿Cuál es la diferencia entre 3 y 1? Aparte del número de aplicaciones, no hay ninguna diferencia. La única diferencia es que Symbics One concentra en una sola jeringa lo de las 3 del Symbics tradicional. Los resultados son los mismos. La diferencia real es que es probablemente mejor tolerado, para mi gusto y por experiencia, Symbics tradicional en comparación con Symbics One. Si el paciente no se quiere poner 3, le ponemos una, pero es obviamente al gusto del paciente y al grado de experiencia que pueda tener el médico como tal. Para mí, lo que yo he visto es que la aplicación de Symbics One produce una mayor distensión de la articulación y mayor dolor como tal a la hora de la aplicación. Yo prefiero Symbics tradicional, aunque hay mucha gente que va más encaminado a Symbics One como tal. ¿Por qué funciona? Bueno, se dice que funciona porque tiene efecto antinociceptivo, inhibiendo algunos receptores de membrana, inhibe tiene algunas enzimas, algunas sinases como tal, que son los factores que causan la degradación del cartílago articular, y obviamente va a preservar el cartílago hialino, estimulando a que forme algo de fibrocartílago de manera intraarticular. Recordar que no va a formar cartílago articular nuevo. O sea, no hay nada actualmente en el mercado que pueda regenerar el cartílago articular. Recordar que la célula de cartílago articular como tal es una célula altamente especializada, y la que se muere es para siempre. No hay todavía nada que regenere el cartílago articular, ni tomado, ni untado, ni inyectado, ni quirúrgico, que pueda regenerar el cartílago articular como tal. Es bastante bien tolerado, va a ayudar a disminuir de manera importante la sintomatología dolorosa. Repito, normalmente esto sucede a partir de un mes
que se ha terminado el esquema de tratamiento como tal, y eso es lo que le permite que tengamos buenos resultados. Aquí estamos hablando básicamente de cómo va funcionando, cómo se va degradando, dónde lo vamos a encontrar, cuáles son los resultados. Y esto aquí puede haber cierta controversia por lo que yo decía hace un momento. Hay quien dice, vamos con corticoides, hay quien dice que vamos con viscosuplementación. Es muy simple, o sea, son cosas completamente diferentes. El corticoide va a producir un alivio inmediato y rápido del dolor, habitualmente, en la gran mayoría de los pacientes. La viscosuplementación no, la viscosuplementación es un tratamiento de largo plazo. El corticoide podrá producir, en el mejor de los casos, alivio de la sintomatología dolorosa en el promedio 6 meses hasta 1 año. Yo tengo pacientes a los que les he infiltrado y hasta 1 año después han vuelto a tener dolor con una sola dosis de corticoide. Seguramente ustedes también. Sin embargo, la mayoría de los pacientes que a la hora que aplicamos corticoides, el periodo de tiempo es corto. Además hay taquifilaxia. Entre más le ponemos corticoides, menos efectividad del mismo. A diferencia de la viscosuplementación como tal, que nos va a dar un efecto de largo plazo y no nos va a producir taquifilaxia, y no vamos a tener el problema de que si a los 6 meses reinició el dolor y si le volvemos a hacer la viscosuplementación, no vayamos a tener el mismo resultado. Entonces eso es importante entenderlo. Son dos cosas diferentes, y a la hora de hacer el comparativo, sí, inicialmente es mejor el corticoide, largo plazo, que al final de cuentas es lo que buscamos, es mejor la viscosuplementación. Es bastante bien tolerado, y recordar tal vez esto, ¿qué es lo que llega a producir las molestias después de la viscosuplementación? Hay dolor articular. Yo nunca he visto un paciente con dolor de cabeza como tal por la viscosuplementación, pero sí hay algo de inflamación. Se lo aplican el día de hoy, va a estar con dolor. Recordarle al paciente que va a estar con dolor por las primeras 24 48 horas, que más que dolor es la sensación de distensión de la cápsula articular por las características del producto como tal, y eso es lo que les va a condicionar la sintomatología dolorosa, entre comillas, del efecto del antiinflamatorio, de la viscosuplementación. Recomendar, si ya lo acabamos de hacer la viscosuplementación, algo de reposo, algo de hielo, un antiinflamatorio en caso necesario, no exceder las actividades de manera excesiva, para que de esa manera el paciente lo pueda tolerar adecuadamente. 24 48 horas el paciente prácticamente va a desaparecer el dolor. Cuando empieza a sentirse mucho mejor, ya le toca la que siga, y recordarle que si la primera dolió, la segunda va a doler un poquito más, y la tercera un poquito más. Habitualmente eso es lo que sucede. Nada más recordárselo al paciente para que no vaya a haber ningún problema. No preocuparnos nosotros porque se están quejando mucho de dolor después de la viscosuplementación. Es perfectamente normal y esperado, no hay mayores problemas. En caso de que algún paciente pudiera llegar a tener algún efecto adverso importante, recordar que hay un número específico de parte de la empresa para poder reportar cualquier efecto adverso. ¿De qué hablamos de efectos adversos? Reacciones alérgicas, recordar que es un derivado de la cresta del gallo. Obviamente, entonces, esto puede condicionar que hay reacciones cruzadas en los pacientes que son alérgicos a las proteínas del huevo como tal. Entonces, nada más para tomarlo en cuenta. Pues, si hay reacciones alérgicas, si hay artritis séptica, si hay derrames articulares importantes, obviamente suspender la viscosuplementación, hacerlo conducente, obviamente si es una artritis séptica, un lavado quirúrgico inmediato, y reportarlo a la empresa, porque son pocos los casos que hay reportados a nivel mundial, pero sí hay reportados casos. Casualmente, el otro día estaba yo en Tabasco, y como siempre sucede, a quien peor le va es a los médicos. Un médico de urgencias le pusieron viscosuplementación y su derrame articular no toleró más de 2 aplicaciones de la viscosuplementación como tal. Es algo para tomar en cuenta y para recordar. No es lo común, pero sí es algo que puede llegar a suceder con cierta frecuencia. Es bastante más tolerado que en comparación con los otros viscosuplementos. Y aquí hay una cosa importante a recordar. Cuando estamos comparando contra otra clase de viscosuplementación que tiene diferentes características bioquímicas, que tiene un peso molecular menor, que tiene cadenas mucho más cortas y que no tiene enlaces cruzados, eso va a condicionar que se vayan degradando de una manera mucho más rápida en comparación con simples, que obviamente va a permitir que tenga una mayor tolerancia, va a permitir una mayor durabilidad, va a tener una mayor sobrevida de manera articular.
La otra situación es que muchas veces decimos nosotros, a nivel institucional, ¿qué nos conviene? ¿Tenerlo 3 o 5 veces? Pues 3, obviamente va a ser mucho más cómodo para nosotros enviar a un paciente 3 veces nada más en la consulta para hacer 3 veces implementaciones en comparación con 5. En medio privado podemos decir, pues me conviene más 5, ¿no? Pues le voy a cobrar 5 veces, va a ser mejor, me va a ir mucho mejor en medio privado. El problema es que la degradación del producto, de que avancen complicaciones, es mucho más rápida y entonces la capacidad de respuesta o de la mejoría de la sintomatología en el largo plazo va a ser mucho menor con los comparativos en comparación con la competencia, vamos a decirlo de esta manera, en comparación con Symbics. Si nosotros hablamos de utilizar la viscosuplementación, además de los antiinflamatorios, además de la terapia física, además de la disminución de peso, los resultados van a ser mucho mejores como tal. Siempre va a ser mucho mejor conjuntar, hacer una terapia en conjunto, hacer muchas más cosas al mismo tiempo para mejorar la funcionalidad de nuestro paciente y la sintomatología como tal, que dejarlo de manera individual. ¿De acuerdo? Si hacemos cirugía artroscópica, hace rato lo veíamos en la otra diapositiva, hacemos cirugía artroscópica, ¿cuándo es el momento ideal para poder utilizar la viscosuplementación? Hay quien dice que de manera inmediata, hay quien dice que a la semana, hay quien dice que a la tercera semana. Entonces es muy variable y existe cierta controversia. Los estudios actuales nos están diciendo que si hacemos una limpieza articular artroscópica, el momento adecuado para poder utilizar la viscosuplementación como un complemento a nuestra limpieza articular artroscópica es a partir de la 8ª semana, cuando ya todo el proceso inflamatorio bajó, cuando ya se eliminó toda el agua que hay dentro de la articulación como tal, y ese será el momento adecuado para poder tener mejores resultados con la viscosuplementación. Antes no nos va a dar mayor beneficio, se va a degradar más rápido la viscosuplementación y va a condicionarnos menores resultados que si lo hacemos a partir de la 8ª semana. Ese es el momento ideal. Esto no es que Symbics pueda retrasar la necesidad de un reemplazo total de rodilla. El estudio del doctor Guadel lo que dice es que agarró un grupo de pacientes, les hizo con una artrosis grado 4 y a la gran mayoría de ellos les hizo viscosuplementación. ¿Qué fue lo que sucedió? Que un buen porcentaje de pacientes mejoraron lo suficiente para poder tolerar mejor el tiempo de espera para poder llegar a un reemplazo articular. Hablamos de una mejoría de alrededor de un 40% hasta 2 años en el caso del estudio del Dr. Guadel. Entonces, el tomarlo con cierta reserva, como está escrito aquí, realmente el estudio del Dr. Guadel lo que nos está diciendo es que el número de cirugías disminuyó si les hacemos viscosuplementación. No es que no la necesiten, simplemente fue mucho más tolerable el tiempo de espera para el paciente. Obviamente, si estamos hablando de que a nivel institucional nuestros tiempos de espera están no largos, sino lo que le sigue, estamos hablando de que el paciente muchas veces llega a tardar 6 meses o 1 año para poder ser operado, cuando ya sabemos que necesita la cirugía, porque haciendo lo demanda la institución como tal, porque no tenemos espacio quirúrgico disponible. Pues bueno, valorar la posibilidad de hacer la viscosuplementación. El paciente les va a agradecer que pueda tomar menos antiinflamatorios, va a ser mucho más tolerable la espera y como tal le va a permitir poder esperar mucho más tiempo. Comparativamente, el Symbics tradicional contra el Symbics One, la única diferencia real, 3 aplicaciones contra 1. Es la única diferencia, es el mismo producto. Symbics One son la concentración de las 3 en una sola aplicación. La ventaja, una sola visita a la consulta, una sola aplicación, una sola vez que va a oler, 24 o 48 horas el paciente va a tolerar mucho mejor la sintomatología y no va a pasar más allá de ello. Tal vez en algunos casos pueda extenderse hasta 72 o al 4º o 5º día con Symbics One en comparación con Symbics tradicional. Personalmente, a mí me gusta más utilizar Symbics tradicional. Además, a nivel institucional es el que tenemos disponible. Nosotros tenemos en el liste desde hace un par de años Symbics como tal y lo estamos utilizando con buenos resultados. Hemos logrado retrasar la necesidad de cirugía en varios pacientes. No tenemos Symbics One, si lo tuviéramos probablemente haríamos Symbics One como tal. Relación costos, es mucho más económico aplicar Symbics One que aplicar Symbics tradicional.
La única diferencia real, y en este estudio lo único que nos está diciendo es que los resultados son exactamente lo mismo, la velocidad de degradación es exactamente igual, no hay grandes diferencias, es perfectamente bien tolerado Symbiose One comparado con el Symbiose tradicional, no hay diferencias significativas, las escalas de valoración funcional de dolor después de la aplicación son muy similares, tal vez un poquito más superior en Symbiose One cuando lo comparamos contra el Symbiose tradicional, y nada más allá de eso. Valorarlo dependiendo de lo que tengamos disponible, de lo que nos guste hacer como tal, puede ser, a eso va a normar nuestro criterio para poder decidir si vamos con Symbiose tradicional o vamos con Symbiose One. Los resultados son básicamente los mismos, la dosis única tal vez produce un alivio un poquito más rápido que las dosis múltiples, pero los resultados en el largo plazo son exactamente los mismos, no hay grandes diferencias. Yo no sé cómo les gusta a ustedes hacer las infiltraciones a nivel articular, específicamente en la rodilla. Todos lo infiltramos diferente, hay quienes les gusta acostado, hay quienes les gusta sentado, hay quienes les gusta usar un portal superolateral, hay quienes les gusta el portal lateral, por el portal medial, es al gusto de cada quien, siempre y cuando utilicemos las técnicas tradicionales de guantes, cubreboca, asepsia, antisepsia como tal. A mí me gusta personalmente utilizar el portal lateral como si fuera un procedimiento artroscópico. Ahí lo identifico el borde del tendón, el cóndilo, la meseta, dirijo la aguja. Normalmente utilizo una aguja amarilla, no necesito usar un gel con tamaño 14 para poder aplicar el medicamento. Una aguja amarilla es más que suficiente, pasa perfectamente el medicamento. Lo hago dirigido hacia la escotadura intercondilia, eso permite que se deposite adecuadamente, que se distribuya mejor. Pocas veces llego a tener problemas de sangrado o de que llegue a pellizcar la jopa o alguna otra cosa, y es bastante bien tolerado. Lo hago con el paciente sentado, la pierna colgando preferentemente, relajada para poder identificar el punto. Y como si fuera un portal artroscópico, ahí clavo la aguja, y eso es lo que a mí me ha resultado mucho mejor. Sí he tenido sangrados, sí he tenido dolor, sí he pellizcado bursa, pero será 1 de cada 15, de cada 20 casos probablemente, y la verdad es que para mí es el que mejor me funciona, aunque hay quienes prefieren usar portal superolateral, es al gusto de cada uno de nosotros. Recordar nada más técnicas de asepsia, antisepsia, tal cual lo estábamos mencionando, y todo esto, los cuidados pertinentes. Se habla de que si hay derrame articular, lo ideal obviamente es primero drenar la articulación. Personalmente yo les diría que yo no lo hago. Si el paciente llega conmigo el día de hoy y tiene un derrame articular, lo dreno, yo no le inicio viscosuplementación de manera inmediata, lo espero a que disminuya el proceso inflamatorio para después hacer la viscosuplementación. Aunque ellos recomiendan, la empresa como tal recomienda aspirar siempre, sacar el líquido que pueda existir para después hacer la viscosuplementación como tal. Recordar que la principal causa de molestias o de dolor o de complicaciones que van relacionadas con el uso de la viscosuplementación o cualquier infiltración en la articulación van más relacionadas con la técnica que con el mismo medicamento como tal. Es más culpa nuestra que el del producto como tal. Entonces, obviamente, reposo, hielo, analgésicos, antiinflamatorios, recordarle al paciente que va a estar con algunas molestias al principio y nada más, para que no haya ningún problema. Y recordar que si hay caso de que haya cualquier situación, cualquier evento adverso debe ser reportado como tal al paciente, a la empresa como tal, porque no es lo común. Y hay un número disponible, ahorita se lo pueden pedir a la señorita de la empresa para que no haya ningún problema, porque debe ser reportado como tal, es parte de la investigación como tal de la empresa, y son pocos los casos que han sido reportados, pero recordar como tal que estos deben ser reportados. Normalmente no hay mayores molestias que no sea dolor, inflamación y algunos efectos que no llegan a mejorar el reposo, analgésicos y antiinflamatorios, para que no haya ningún problema. Obviamente en caso de sospechar artritis séptica, ser aspirado, mandar cultivos, etcétera, etcétera, para que no vaya a haber ninguna otra complicación. Y le repito, esto es importante porque esto debe ser reportado a la empresa. Son pocos, pero siempre deben ser reportados para que no haya ningún problema. Direcciones futuras, yo creo que hasta aquí lo podemos dejar, porque estamos ya hablando de las direcciones futuras, estamos hablando de lo que viene en un futuro para el manejo de la osteoartrosis.
que si la terapia génica, que si el cultivo de los condrocitos, que si los implantes, por ahí. De hecho, Sanofi por ahí viene ya con algo importante, viene un producto nuevo que ya está, pues no tarda en salir al mercado, que es básicamente, va a ser más que un producto como tal, y es un servicio que va a prestar Sanofi como tal. Viene algo que se llama Macy al mercado, es cultivo de condrocitos, muy barato por cierto, cerca de $20,000 el cultivo de condrocitos. No se va a hacer en México, hay que tomar la muestra, hay que mandarla a Estados Unidos, cultivarla, regresar, etcétera, etcétera. Y solamente tenemos 24 horas a partir de que llega para poder aplicarlo como tal. Básicamente hay muchas cosas que vienen como tal, pero recordar que si hay tantas cosas en este momento para el manejo de la osteoartrosis es porque no hay ninguna en específico que sea 100% eficaz, 100% segura, 100% fidedigna para podernos ayudar a aliviarle por completo el dolor. Todo lo que hacemos es paliativo, y tal vez de las cosas que mejor funcionen como tal en este momento, con artículos publicados, con experiencia a nivel mundial, sea la viscosuplementación y específicamente el Symbios como tal, debido a la gran distribución del producto a nivel mundial y la gran experiencia que se puede llegar a tener como tal. Hay otras cosas que vienen, hay nuevos viscosuplementos, se habla de que mejores resultados, se habla de menores aplicaciones, menos efectos secundarios como tal, pero hoy en día todo lo que pueda salir tenemos que compararlo contra este va a seguir siendo nuestro gold estándar, porque es con el que empezamos, con el que más experiencia se tiene, y yo no sé si los que vayan a salir nuevos sean mejores, pero por lo pronto esto es lo que mejor tenemos. Y si mañana pasado ustedes, al igual que nosotros, tienen la posibilidad de tenerlo en cuadro básico, pues digo, qué mejor que poderlo utilizar. Estamos hablando de que a nivel institucional, personalmente en mi módulo, estamos hablando de hablar de por lo menos entre 7 y 10 aplicaciones por día de consulta, 2 días a la semana. La necesidad, esto ha logrado disminuirnos el número de cirugías como tal, en el módulo de reemplazo de articulares, permitir una mayor tolerancia, disminuir el número de programación de cirugías, y aún así nuestro periodo de espera, por lo menos en el módulo de artroscopía y en el Hospital López Mateos, son 6 a 7 meses como tal. Entonces, si podemos utilizarlo y si sabemos que es una buena alternativa y verlo como tal, que es una alternativa en el manejo del tratamiento de la osteoartrosis, ¿por qué no utilizarlo? O sea, es una buena opción, tiene muy buenos resultados y es muy probable que en un futuro podamos tener mejores cosas. Hoy es lo que mejor tenemos actualmente y creo que es lo que mejor podemos utilizar como tal. No sé si hasta aquí ustedes tengan alguna pregunta, algo que quieran comentar al respecto, ya sea del producto o de cualquier otra situación en relación al manejo de la artrosis como tal. Bueno, pues antes que nada, pues felicitarlo. Gracias. La verdad es una plática que yo venía ya esperando hablar sobre tratamientos futuros, porque no sé cuál es la dirección de los hospitales en México, o el grupo que llevan los hospitales, porque tú estás invirtiendo mucha tecnología, o estás invirtiendo, por ejemplo, si usted es cirujano articular, me dará la razón, cuánto no cuesta una artroscopía en una institución y cuánto cuesta una artroscopía a nivel privado. Así es. ¿Cuánto te cuesta una prótesis? Y nosotros seguimos haciendo el círculo vicioso, o sea, las instituciones, porque no apostamos a un cambio que realmente pudiera trascender para nuestro país, que hoy en día aspiramos nada más